Entonces, les decía pues que ya hoy es la última tutoría pues como tal de clase. La próxima semana haremos la actividad de evaluación o el último parcial y se nos acabó el semestre, muchachos, con muchas anormalidades, con un montón de situaciones que nos presentaron, pero pues de una u otra forma ya están concluyendo, están pasando esa primera etapa, un montón de, bueno, por lo menos todo esto de esta crisis, ninguno lo tenía contemplado en ningún instante, y como van las cosas, pues la cosa va alargando, no sé, con ustedes, que lo más probable es que el próximo semestre, no sé si les comentaba ya, la próxima, pues, adoptar una medida como la que planteaba el Ministerio de Educación, de trabajar por periodos, por ejemplo, una semana sí, otra semana virtual, una semana presencial, una semana virtual, para no estar siempre todos reunidos en los mismos horarios. Entonces, que unos días, un lunes vaya, por ejemplo, dos, y si ese día tienen clase cuatro grupos, vayan dos grupos, y los otros dos trabajen virtual y se vayan alternando así durante por lo menos la primera parte del semestre, mientras que miramos a ver qué pasa. Pero pues igual todavía está muy temprano, apenas va acabando mayo y ustedes regresan en agosto. Vamos a ver qué pasa con esta crisis de salud, porque según los números, pues todos los días batimos nuevos récords de contagiados, entonces quién sabe cómo va a poner la cosa. Entonces hay que tener mucha calma, mucha paciencia y sobre todo pues tenemos que cuidarnos porque lo que menos queremos es pues, enfermarnos y de pronto enfermar a nuestras familias. Entonces, por No, ese y lado eso sí. tiende a aumentar, profe, que ahora Y que empiezan como a abrir los centros comerciales, eso tiende a aumentar ahora. es la cuestión es eso, con eso que de la reactivación pues económica como tal, pues abrir centros comerciales pues es complicado, ¿no? Y bueno, y mucho otro comercio se va a abrir ahora, entonces, pero pues igual es que no tenemos cómo, pues porque igual no hay cómo compensar una cosa y la otra. La verdad es que la situación está bien difícil porque es que o es el hambre o es la enfermedad, una de las dos, pues ya muy pocas personas pueden aguantar, ya están reventados, por lo menos los bares, las discotecas, miren que ya todo el mundo empezó a desocupar y los centros comerciales pues también ya empezaron a desocupar locales que dan miedo, entonces no sé ahí llegamos a un punto donde nos ponemos contra la pared. Pero sí, pues, la cuestión está en que nos cuidemos, de verdad la cuestión está en eso, en que sigamos pues como las recomendaciones y que si de verdad tenemos que salir, pues salgamos, pero de resto tratar de estar la mayor parte del tiempo pues resguardados y no exponernos tanto por ahí. Entonces, complicada la situación. Bueno, vamos entonces, les decía que íbamos a trabajar o que íbamos a abordar pues, ya la última tutoría. La última tutoría corresponde entonces al último capítulo, al último tema del libro. Vamos a trabajarlo hoy, que básicamente pues es la aplicación de lo que estábamos conversando la semana anterior. La última parte hablábamos de algo, un poquitico de geometría, o específicamente recordando un poquitico los conceptos de la línea recta llevada al plano cartesiano como tal. Entonces, hoy vamos a trabajar con eso, haciendo problemitas realmente. Y pues con eso cerraríamos la asignatura. Entonces, les voy a compartir por aquí la pantalla para que entonces podamos trabajar con los ejemplitos que están ahí montados en la guía, en el módulo de la asignatura. El módulo, pues, el apartado pues, del tema está montado ahí en la plataforma y también les compartí algunos ejercicios, algunos problemitas similares a estos. Esos no son para presentar, esos son para que ustedes los practiquen, porque sé que están bastante atareados y esta semana es bien complicada porque se vienen todos los parciales finales. Ya pues, los tenía acostumbrados a que conmigo era una semana después, pero es que el semestre se acaba la otra semana, entonces yo no me los puedo llevar otra semana más allá porque la universidad no me lo va a permitir. Entonces pues mis parciales también serán la próxima semana, entonces van a tener parciales de todas las asignaturas. Pues entonces el objetivo no es saturarlos pues con más cosas. Les dejo algunos ejercicios, eso sí, ahí en la plataforma para que si tienen algún espaciocito pues los puedan Profe, mirar. Dígame, Jonathan, qué pena, lo interrumpo ahí, dígame. pero pues, por ejemplo, a mí me fue como regular tres cuartos en el primero y regular tres re malo en el segundo. ¿Ahí qué o qué? El último es fácil, aquí se va a reivindicar, fresco, Jonathan. Y ahí tengo pues talleres, Reivindicar. y aquí tengo talleres suyos, fresco, que la actividad
la actividad de todo el semestre, o lo que les decía al principio, pues un parcial no les va a marcar la nota, un solo parcial. Recuerden que era un proceso y Pero nada. al principio ustedes estaban bien comprometidos Buenas noches. hola, buenas noches. Y después de la crisis, pues más aún, miren que todos han sido muy constantes, todos han estado muy atentos, han respondido a los llamados que les he hecho, se han comportado excelente, pues los quería también ahora sobre el final felicitar porque realmente pues ustedes no esperaban esto este semestre, bueno, ninguno lo esperábamos, pero pues nos tocó vivirlo, nos tocó afrontarlo y pues ustedes han dado lo mejor que han podido, la verdad. Entonces yo por parte del grupo de ustedes, yo no tengo ninguna queja, no tengo ningún reclamo, pues, o no tendría ningún comentario negativo para hacer de ustedes. Yo sé que a la mayoría les quedaba bastante difícil, primero con los problemas tecnológicos, con la conectividad, con que este modelo virtual es nuevo para la mayoría de ustedes y que el trabajo en plataforma, pues no, ustedes no estaban acostumbrados a eso. Entonces, ustedes se han comportado a la altura, la verdad. Entonces, por ese lado, pues quedo muy satisfecho. De una u otra forma, siempre he estado en contacto, se han comunicado, me han escrito, si no han podido ingresar a la plataforma, si no han podido venir a la clase, entonces están ahí pendientes, qué hay que hacer, cómo me desatraso. Entonces, por ese lado, pues me voy muy contento con el grupo de ustedes, tanto en informática como en matemáticas, se han portado muy bien. De lo que he escuchado los comentarios de los otros profesores también, ustedes han estado firmes a pesar pues, de todo esto que está sucediendo. Entonces, pues por un parcial, vamos a ver, el último es más fácil, tranquilo, Jonathan, ahí se puede sacar un 5 y la saca, la saca del estadio, pues como se dice. No me preocupen. La actividad, pues, como les digo, sé que la próxima semana tienen un montón, entonces pues trataré pues de que no sea tan extensa, que no sea tan larga, trataré un par de problemitas nomás para que no se me vayan a tomar mucho rato y pues trataré de enviárselos a las 6 para que empiecen a las 6, cosa que a las 7 ya hayan terminado sin ningún inconveniente. Pero pues entonces durante esta semana les estaré pues enviando información, les estaré dando como instrucciones al respecto. Bueno, entonces comencemos con esta última temática. Entonces, el último tema que nos plantea el módulo habla sobre las aplicaciones del modelo lineal. Entonces, hablábamos en la clase pasada sobre la línea y la ecuación de la línea recta, y les decía pues que básicamente se enfocaba o estaba soportada sobre la ecuación de primer grado, la ecuación lineal, pues que de todas las ecuaciones es la más sencilla. Entonces, vamos a ver algunos problemitas desde el punto de vista económico, desde el punto de vista contable, desde el punto de vista administrativo, que se aplican, donde se aplica pues esta temática. Antes de eso, pues por aquí aparece nuevamente un pequeño recorderis cuando estábamos trabajando problemas con ecuaciones, pues entonces nuevamente aquí lo recordamos y sé que en más asignaturas van a seguir recordándolo porque es el procedimiento que nos recomiendan seguir para afrontar los problemas. Les decía hace un par de clases atrás, no se preocupen tanto al principio empezar a resolver problemas y meternos en este cuento, pues de pronto nos da un poquito duro y no le cogemos como el hilo bien a la cosa. Pero a medida de que vamos desarrollando problemas, entonces vamos entendiendo cuál es la dinámica. Entonces, por eso pues no les decía que se preocuparan tanto, porque la verdad pues en 3 clases, como les decía, o en 3 semanas, no íbamos a lograr desarrollar una habilidad como esa. Entonces, vendrán otras asignaturas, vendrán otros problemas donde tendremos que aplicar eso. Entonces, aquí en este, por ejemplo, este último apartado, pues nuevamente me recuerdan y me dice que identifique el procedimiento para resolver problemas. Entonces, le marcan nuevamente que identifique las variables que intervienen dentro del problema. Debo determinar cuál es la variable independiente y asignarle una letra. Va a haber alguna variable que va a depender del valor de la otra, entonces a esa se va a llamar variable dependiente. Normalmente le asignamos la letra Y, a la independiente la X. Identificar cuáles son los datos que nos da el problema. Cuando sea necesario, entonces utilizar las condiciones que plantea el problema para encontrar más datos y de acuerdo pues a la información que nos plantea el problema, escribir o plantear la ecuación o el modelo matemático del problema y finalmente pues resolverlo, que en últimas pues es la parte más fácil. Resolver una ecuación de primer grado no tiene mayor inconveniente. Y por último, entonces,
presentar o escribir esos resultados que obtenemos en forma de lenguaje verbal. Entonces, esos números que obtenemos en la solución de todas esas ecuaciones, pues entonces llevarlo nuevamente al lenguaje verbal utilizando palabritas. Entonces, aparecen algunos enlaces para videitos para contemplar. Aquí básicamente vamos a ver entonces ejercicios. Entonces, vamos a analizar este primer ejercicio. Nos dicen que supongamos que la demanda por semana de un producto es de 100 unidades. Entonces, se requieren 100 unidades semanales para atender a los clientes, cuando el precio es de $58 por unidad. Entonces, si el producto cuesta $58, tiene una demanda de 100 unidades semanales. Y si el producto tiene un precio de $51, la demanda aumenta, se duplica, se requieren 200 semanales. Entonces, es lo que me dice el problema. Determinar la ecuación de demanda suponiendo que es lineal. Entonces, pues, como les decía ahorita, nos metemos en el cuento de problemitas desde el punto de vista contable o financiero, que es pues, lo que le corresponde a la formación profesional de ustedes. Entonces, vamos a ir, me imagino que con Osvaldo en la otra asignatura o con Iván, no sé, de pronto ya empezaron a hablar de lo que es demanda, de lo que es oferta y esas vainas. Entonces, pues aquí vamos aterrizando todos esos conceptos ya desde el punto de vista matemático. Entonces, aquí lo que me piden es determinar la ecuación. ¿Qué tengo? Tengo dos puntos. Un punto con coordenadas 58, que es el precio, 100, que es la demanda, y otro punto que es 51, que es el precio, y 200, que es la demanda. Entonces, estos valores me generan dos puntos. Y en la clase pasada, sobre el final, les mostraba o les explicaba cómo calcular la pendiente de una línea recta teniendo dos puntos. Entonces, la última fórmula creo que vimos decía que m era igual a y sub 0 menos y sub 1 sobre x sub 0 menos x1, y eso me generaba la pendiente de la recta. Acá, ¿por qué sé que es una recta? Porque aquí me dicen que debemos suponer que es lineal. Si no lo suponemos, entonces no tendría dónde pararme. En este caso me estoy parando exclusivamente en esa parte lineal. Entonces por acá nos desglosan paso a paso, puntico a puntico. Entonces miremos a ver qué nos plantean. Entonces nos dicen que la ecuación de la demanda es lineal, entonces es una recta. La curva es una línea recta, listo, es una línea recta, es una ecuación lineal. Tenemos que la cantidad Q representa la cantidad, o sea, la demanda, y P es el precio. Esos dos están relacionados. Y entonces el problema me dice, cuando P es 58, Q vale 100. Y cuando P es 51, Q vale 200. Entonces, por eso les decía que tenía dos punticos. Entonces, el primer punto entonces está acá, 158, y el segundo puntico, 251. Entonces, simplemente vamos a reemplazar o vamos a identificar cada uno de esos valores. Entonces, aquí decimos quién es x sub 0, quién es y sub 0, quién es x sub 1 y quién es y sub 1, teniendo pues presente esos dos puntos que sacamos de ahí, el x0, el y0, el x1 y el y1. Y teniendo esos valores, pues vengo y calculo la pendiente. Les decía, la ecuación de la pendiente, si tengo dos puntos, está dada por y sub 0 menos y sub 1 sobre x sub 0 menos x1. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente reemplazar estos valores y calcular la pendiente. Entonces, arriba vamos a obtener 7 y abajo vamos a obtener 100. Menos 7, perdón, arriba vamos a tener menos 7 porque es 51 menos 58. Entonces da menos 7. Y abajo 200 menos 100, pues me da 100. Entonces vamos a obtener una pendiente negativa. ¿Qué significa una pendiente negativa? Lo habíamos dicho en la clase pasada, que la recta cae, que la recta va decayendo, va decreciendo. Cuando la pendiente es positiva, la recta va para arriba. En este caso la pendiente es negativa, entonces la recta va hacia abajo. Entonces, tengo ya la pendiente, que es este valor, y tengo dos puntos. Al principio de la clase pasada, cuando hablamos de este tema, entonces les decía que la forma general de la ecuación o de la representación del modelo matemático lineal es y igual a mx más b, donde m es la pendiente, x es la variable independiente, y es la variable dependiente, y b es el punto donde la recta corta el eje y, o sea, cuando x vale 0. Este es el valor que toma y cuando x vale 0. Entonces, también veíamos que si teníamos un punto y la pendiente, podía escribir la ecuación de la recta. Y esa ecuación se llama, o ese modelo, o esa fórmula matemática se llama
la ecuación punto pendiente. Cuando tengo un punto y tengo la pendiente. En este caso ya tengo la pendiente y tengo dos puntos. Puedo usar cualquiera de los dos. Entonces lo reemplazo. La fórmula era y menos y sub 0 es igual a m que multiplica a x menos x sub 0. En este caso la y representa la p y la q representa la x. Entonces p menos 58, que es y sub 0, es igual a la pendiente, que es menos 7 sobre 100, multiplicado por q, que es la que me representa la x, menos x sub 0, que es 100. Entonces, simplemente escribo esta la ecuación punto pendiente, aplicando la m, que es la pendiente, y aplicando un punto. Miren que en este caso cogieron el primer punto. Pude haber cogido el segundo también, 251. Da lo mismo. Cualquiera de los dos que tome me tiene que dar el mismo resultado, porque esos dos puntos están sobre la ecuación, sobre la recta que vamos a encontrar. Entonces, vamos a despejar esta ecuación que tenemos acá a su forma básica, a su forma general, de la forma y igual a mx más b. Vamos a llevarlo a esta forma, que está ahorita. Vamos a llevarlo a la forma y igual a mx más b. Recuerden que y es p y que x es q. Entonces, voy a empezar a despejar la ecuación, a ver cómo nos queda. Entonces, inicialmente voy a eliminar el denominador. Abajo estaba, a la derecha está 100 dividiendo, entonces lo paso al otro lado a multiplicar para eliminar los fraccionarios. Entonces va a quedar 100 que multiplica p menos 58 y al otro lado queda menos 7 que multiplica q menos 7. Simplificamos los paréntesis, 100p menos 5800 menos 7q más, porque menos por menos da más, 700. Vamos a despejar la P, entonces este menos 5800 lo llevo al otro lado, le cambio el signo. Y vamos a despejar la P, este 100 que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Entonces me va a quedar que P es igual a menos 7Q más 700 más 5800 sobre 100. Sumamos estos dos, nos va a dar 6500. Y entonces nos queda que P es igual a menos 7Q más 6500 sobre 100. Vamos a despejar o vamos a destruir más bien o a amplificar o vamos a ampliar esta fracción. Vamos a ponerlo en dos fraccionarios, entonces simplemente este primer término lo divido entre 100 más este segundo término lo divido entre 100. Entonces vamos a expandir esta fracción. Entonces aquí tengo menos 7q sobre 100 más 6500 sobre 100. Esto es igual a lo de arriba porque recuerden que si tengo denominadores de igual base, coloco el mismo denominador y cojo los numeradores y los sumo, que es lo que tengo acá arriba. ¿Listo? Finalmente vamos a simplificar, pues 7 es un número primo, no se puede simplificar, entonces se me queda menos 7q sobre 100, pero 6500 sobre 100 me da 65. Y entonces aquí ya lo tengo en la forma y igual a mx más b. Entonces, ¿cuánto vale m? Menos 7 sobre 100. ¿Cuánto vale b? 65. Entonces, esta es la ecuación que me estaban pidiendo allá. Simplemente era llegar a esta ecuación. ¿De dónde arranqué? De dos punticos que me dieron. Con esos dos puntos calculé la pendiente y con la pendiente simplemente utilicé la fórmula de la ecuación punto pendiente y reemplacé la pendiente y uno de los dos puntos. Recuerden que si hubiera tomado el segundo punto, tendría que haber llegado a la misma fórmula, a la misma cosa. ¿Listo? Entonces, ese es el primer problemita que me plantea acá el módulo, la guía. Vamos a mirar otro. Todos estos son muy similares. Acá nos dicen que supongamos que el valor de una maquinaria en cierta empresa disminuye cada año un 10% de su valor original. Entonces, a esto contablemente ustedes lo llaman depreciación. Cuando el precio de los activos disminuye, se llama depreciación. Entonces, normalmente, por ejemplo, con los vehículos, con la maquinaria, con algunos enseres, pues que con el uso se van desgastando, entonces van perdiendo su valor. Entonces, a eso se le conoce contablemente como la depreciación. Entonces, es lo que nos están diciendo aquí. Una maquinaria pierde valor cada año en una proporción del 10%. Quiere decir que cada año pierde un 10% de su valor original. Ojo con esto que es básico y es fundamental. Se deprecia un 10% con respecto al valor original, no con el respecto al valor actual, porque ahí sería otra situación. Entonces nos dice, si el valor original es de 200 millones, encuentre un modelo matemático que exprese el valor de la maquinaria en cualquier año. Entonces, se lo resuelvo así con palabras sin todavía resolver ninguna ecuación ni nada.
Si hoy, que es el año cero, por decirlo así, la máquina costaba 200 millones, dentro de un año, exactamente, se va a depreciar un 10% de este valor. El 10% de 200 millones, pues son 20 millones. Entonces, el valor de la máquina dentro de un año es de 180 millones. Dentro de 2 años, pues va a ser el 20% de el valor original. Bueno, y el 10 y el 10, bueno, 10% cada año, o sea, el 20% después de 2 años. El 20% de 200 millones, pues son 40 millones, lo que quiere decir que dentro de 2 años la máquina va a valer 160 millones. Y dentro de 3 años va a valer 140. Y dentro de 4 años va a valer 120. Y dentro de 5 años va a valer 100 millones. Entonces, eso es lo que dice este problema. Ahora me dicen, encuentre un modelo matemático que exprese el valor de la maquinaria en cualquier año. Entonces, vamos a ver cómo nos lo plantean. Entonces, inicialmente nos dicen, filas con las variables. Acá le asignamos la T. Miren que no he usado ni la X ni la Y. En el ejercicio anterior usábamos la P y la Q. Aquí vamos a usar la C y la T. Entonces, miremos. A T lo denominamos como el número de años desde que se compró la máquina. AC, que también lo vamos a igualar pues aquí a Y, lo vamos a denominar el costo de la maquinaria en cualquier año. Entonces, CDT, o sea que el costo depende del tiempo, entonces el costo de la maquinaria. Y nos dicen que cuando compramos la máquina, o sea que T vale 0, o sea de hoy, que arranca el primer año, la máquina vale 200 millones. ¿Listo? Hoy, cuando la saqué del almacén, vale 200 millones. Pero ya más tarde ya no va a valer eso, se va a empezar a depreciar. Entonces, con esa información, pues aquí tengo un punto. Cuando T vale 0, el costo de la máquina es 200 millones. Entonces tengo un punto. Y de allá de la depreciación, tengo la pendiente. ¿Por qué? Porque aquí nos dicen que el precio de la máquina disminuye cada año un 10% de su valor original, de su valor inicial. Esto es igual a 200 millones por el 10% que me da 20 millones de pesos. Entonces, esta es la pendiente. El costo de la máquina año tras año va a disminuir. Quiere decir que va a perder valor. O sea, de que si es un modelo lineal, pues la recta va a ir bajando porque cada año va a valer menos. El año 0 vale 200 millones, el año 1 vale 180, el año 2 vale 160. Entonces, la recta va a ir cayendo. Por lo tanto, si yo digo que la pendiente de caída es de 20 millones, entonces la debo identificar como negativa porque ya sé por el problema que me va a caer, va a ir decayendo. Si yo la pongo positiva, significaría que la máquina cada año aumentaría su valor y eso no me lo plantea el problema. El problema me dice que cada año disminuye su valor. Por lo tanto, la recta va para abajo, o sea que la pendiente es negativa. Entonces, por eso aquí le colocamos un menos 20. No ponemos 20 solitos, sino menos 20. Es por esa razón. Ahí estoy analizando el problema y tratando de llevarlo a la matemática. Entonces, pilas con eso, que se hace necesario pues hacer ese análisis antes de ponerme a escribir como loco ecuaciones o cosas ahí. Entonces tengo un punto que es 0, T vale 0, Y vale 200 y tengo la pendiente que es menos 20, que es lo que tenemos aquí. Entonces, con un punto y con la pendiente puedo utilizar la ecuación punto pendiente para encontrar el modelo matemático. Entonces, reemplazando aquí en la ecuación punto pendiente, recuerden, y menos y sub 0 es igual a m que multiplica a x menos x sub 0. Entonces, simplemente y menos 200 es igual a menos 20 que multiplica a x menos 0. Entonces, vamos a despejar la ecuación para obtener el modelo matemático en su forma general, o sea, dejando la y solita, despejando la y. Entonces, 20 por x me da menos 20 por x me da menos 20x y menos 20 por menos 0 pues va a ser. Entonces, me queda y menos 200 igual a menos 20x o 20 por x. Y este menos 200 que está acá restando me lo llevo al otro lado a sumar y despejo la y. La y es igual a menos 20x más 200. Esta es la ecuación que me permite calcular el costo de la maquinaria en cualquier periodo de tiempo, en cualquier año.
Entonces, si yo les digo a ustedes, según esa ecuación, ¿cuál es el costo de la máquina después de 5 años? Entonces usted reemplaza aquí la X, le pone un 5 y me va a quedar menos 20 por 5, me va a dar menos 100 y menos 100 más 200 me va a dar 100. Ahora les había dicho, después de 5 años la máquina va a valer 100 millones de pesos. Si queremos saber cuánto vale la máquina después de 7 años, simplemente reemplazo aquí, menos 20 por 7 me va a dar menos 140, y menos 140 más 200 me va a dar 60 millones. Entonces, la máquina va a valer 60 millones después de 7 años de adquirida o de comprada. Si yo les digo, ¿cuánto vale la máquina después de 10 años? Entonces usted reemplaza aquí 10 y menos 20 por 10 me da menos 200 y menos 200 más 200 me da 0. Quiere decir que después de 10 años la máquina ya no me vale absolutamente nada, ya se depreció por completo. Ojo con lo que les voy a decir, muchachos, que normalmente se me equivocan con mucha frecuencia. Si yo le escribo en el parcial, por decir algo, ¿cuál es el precio de la maquinaria después de 11 años? Entonces usted viene y reemplaza y le da que menos 20 por 11 le va a dar menos 220 y menos 220 más 200 da menos 20 millones. Y usted me escribe, profe, después de 11 años la máquina vale menos 20 millones de pesos. Entonces yo le pregunto a usted, ¿qué significa que la máquina valga menos 20 millones de pesos? En la vida real eso no tiene ninguna significancia. Entonces, por favor, la respuesta en ese caso sería que después de 10 años la máquina ya no tiene ningún costo. Cuando llega a los 10 años la máquina tiene un valor cero pollito. Entonces de ahí para allá, ya nada más. Pero ustedes se dejan enredar o se dejan equivocar fácilmente, se dejan distraer ahí fácilmente y entonces escriben, no, pero después de 11 años la máquina vale menos 20 millones. ¿Y eso qué significa? Que valga menos 20 millones. Entonces hay que colocarle un poquitico de lógica, de análisis a esos resultados, a esas respuestas que vamos a escribir. Entonces, pues aquí nos dice que esa es la ecuación que representa el costo de la máquina después de X años o después de T años. ¿Listo? Entonces, por acá nos dicen, listo, simplemente es eso. Ahí tengo la ecuación o la fórmula pues, que me representa el costo de la maquinaria. Por aquí nos recuerdan entonces en el módulo lo que les decía ahorita al principio, si la pendiente es positiva, quiere decir que la recta va para arriba, o sea que va aumentando, y si la pendiente es negativa, quiere decir que la recta va hacia abajo, va disminuyendo, o sea que va a decrecer. Entonces tengan presente eso en los ejercicios, porque desde el enunciado yo puedo identificar si tenemos pendiente positiva o si tenemos pendiente negativa. En este caso, en este ejercicio nos decía que el valor de la máquina disminuía. Entonces, esa palabra disminuye nos representa que la recta va hacia abajo, que tiene una pendiente negativa. A pesar de que el problema como tal no me lo está especificando claramente, me lo está dando entre líneas. Entonces yo tengo que aprender a leer entre líneas para poder ubicarlo. Si yo no le pongo ese menos 20, sino que lo dejo 20 positivo, pues la cosa cambia. Entonces tengan eso muy presente. Miremos aquí un tercer problemita. Nos dice una compañía fabrica y vende cierto tipo de artículos bajo las siguientes condiciones. El costo de fabricación por unidad es de $25. Cada unidad se vende en $40. Y la compañía tiene unos costos fijos mensuales de $350. Determine un modelo para los costos totales mensuales de la compañía. Entonces, no sé si ya hablaron un poquitico de costos en las otras asignaturas. Si no es el caso, pues aquí les doy simplemente la regla o la ecuación básica. Recordemos que tenemos para calcular los costos totales de operación, tenemos una ecuación matemática que me dice que los costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables. Eso es matemática financiera de colegio, pero me imagino que en las nociones de contabilidad o en las asignaturas contables, pues empiezan a retomar eso. Entonces, de una vez, no sé si ya lo vieron o me voy adelantando un poquito o estamos simplemente recordando un poquito lo del colegio. Costos totales son iguales a los costos fijos más los costos variables. ¿Cuáles son los costos fijos? Pues hablemoslo en la realidad. Yo tengo una empresa, yo tengo un negocio, los costos fijos equivalen a pagar servicios, a pagar impuestos,
a pagar el arriendo del local, si no tengo pues el local propio, bueno, todo ese tipo de cosas. Que venda o no venda, que produzca o no produzca, tengo que pagarlos. Por ejemplo, ¿cuál es el problema ahora con las empresas que están cerradas en época de pandemia? Que así estén cerradas, ellos tienen unos costos fijos y los tienen que pagar. Entonces, por eso se están quebrando muchas empresas. Por eso ustedes ven que esos locales, sobre todo los de ropa, por ahí en la carrera tercera, por ejemplo, o en la quinta también he visto muchos, y por la cuarta, los desocuparon. ¿Por qué? Porque es que imagine un negocio cerrado, pagándole arriendo y pagándole servicios, y En sin Santiago entrar Plaza. nada. O Santiago Plaza, por ejemplo, todos los Todos locales están comerciales. disponibles, disponibles. Exacto, todos los desocuparon. ¿Por qué? Porque los costos fijos siguen estando presentes y ellos no están trabajando, pero igual hay que pagar servicios, igual hay que pagar arriendo e incluso igual hay que pagarle a los empleados, pero la empresa no está produciendo absolutamente nada. Entonces, es un costo fijo donde venda o no venda, debo responder por él. Mientras que los costos variables dependen sobre todo de la producción. Entonces, aquí ya entra, por ejemplo, la materia prima. Entonces, si yo tengo una panadería, pero la tengo cerrada, pues ¿para qué voy a comprar queso? ¿Para qué voy a comprar harina? Pero si estoy fabricando, si tengo la puerta abierta y estoy produciendo, entonces ahí sí necesito comprar esos insumos. Entonces, ahí aparecen esos costos variables. Entonces, sobre todo muy ligado pues a lo que tiene que ver con la materia prima y en algunos casos también incluimos la mano de obra porque a veces tendremos que contratar por temporada o por momentos, no sé, algún personal. Entonces, esos costos variables están ahí. Entonces, los costos totales de funcionamiento están marcados por la sumatoria de esos dos, de los fijos y de los variables. Entonces, aquí nos dicen, los costos de fabricación unitarios son de $25. Estos son variables. Si yo no fabrico nada, pues no me gasto nada aquí. Si fabrico una unidad, me gasto $25. Si fabrico 10 unidades, me gasto $250. Si fabrico 100 unidades, me gasto $2.500. Son variables. Y estos otros son $350 fijos. Esos, como sea, tengo que pagarlos. Entonces, aquí voy a tener los dos variables, los fijos, los dos elementos, los fijos y los variables. ¿Sí? Entonces, aquí en la primera parte me dice, determine un modelo para los costos totales mensuales de la empresa. Entonces, vamos a decir que Q es la cantidad de productos que se producen en un mes. Ese es Q. No sabemos cuántos son, pero lo vamos a llamar Q. La cantidad de productos que se producen en un mes. Entonces, la ecuación de costos, Y igual a C, C de Q, a costos, costo total mensual, cuando se producen Q unidades, está dada por, tengo el punto cero, el punto inicial. Si no produzco nada, mis costos fijos son de 350. Si yo no produzco nada, ningún artículo, igual tengo que responder por los fijos, son 350. Entonces, tengo un punto. Y tengo la pendiente. La pendiente representa el costo unitario de fabricación de cada producto, que son 25 unidades. Entonces, si fabrico uno, me vale 25. Si fabrico dos, me vale 50. Si fabrico tres, me vale 75. Si fabrico cuatro, me vale 100. Entonces, esa es la pendiente. Como a mayor cantidad de producción, el costo va aumentando, entonces la pendiente es positiva. Entonces, a mayor cantidad producida, pues mayor va a ser ese costo de fabricación. Entonces, la pendiente va para arriba. ¿Listo? La recta va para arriba, entonces la pendiente es positiva. Eso es lo que nos dicen aquí. La pendiente es positiva. Entonces, por cada unidad que se aumente la producción, los costos también van a aumentar en $25. Esto significa, pues, que la pendiente es positiva en este caso. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir la ecuación. Entonces, yo ya les dije cuál era la fórmula. Bueno, aquí lo van a plantear ya, no como les decía ahorita, este más lo otro. Entonces ya con lo que yo les dije ahorita, pues me hubieran podido decir 350 más 25Q. Me hubieran dicho de una, con lo que les dije. ¿Por qué? Porque 350 son los fijos y el costo unitario es de 25 y vamos a fabricar Q unidades, entonces 25 por Q. Entonces la ecuación sería, los costos son iguales a 350 más 25Q. Pero aquí tenemos el punto 0, 350 y la pendiente 25, entonces lo reemplazamos en la ecuación punto pendiente. Entonces, y menos 350 es igual a 25 que multiplica a Q menos 0. Despejamos la y obtenemos lo que les decía. Y es igual a 25Q más 350. Estos son los costos variables.
Estos son los costos fijos. Este siempre hay que pagarlo, sea como sea, y este va a aumentar dependiendo del valor de Q. Entre más grande sea Q, pues más grande va a ser ese costo variable, y por lo tanto eso me influye o me aumentan los costos totales de funcionamiento. Entonces, ese es el primer puntico ahí. Viene otro puntico del mismo problema, ya se me va a cortar, entonces me voy a salir un momentico, ya les mando el enlace para continuar. Entonces no me van a perder, ya les mando el enlace para que sigamos de una vez con este mismo problema que tiene una segunda parte. Listo, entonces ya continuamos.